TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Felipe Mujica, el secretario general del MAS. Bienvenido, Felipe. Muchísimos temas de gran interés para conversar contigo. No sé, pero cada vez que conversamos la cosa como que está más intensa, ¿no? Más compleja. Depende de cuál cosa. Bueno, la cosa política en Venezuela. No solamente la política, la cosa económica, la cosa social. Pero es que lo político de alguna manera está afectando a todo lo demás. Sí, yo diría porque que a través de esa normativa, de esa situación política que vive el país, de alguna manera se incide en lo social, en lo cultural, en lo moral. Los sí. Líderes de alguna manera también, precisamente por su liderazgo, delinean conductas en la sociedad. Y eso también genera hechos que afectan a todos los que vivamos en un país. Sí, yo diría que lo que tenemos es una situación global como sociedad muy compleja. Y eso abarca todos esos terrenos que tú estás refiriendo, abarca lo económico, abarca lo social, abarca lo político, abarca la vida cotidiana de los ciudadanos y por supuesto el concepto mediante el cual uno pudiera intentar decir qué es lo que está pasando en Venezuela es algo que en otras oportunidades hemos hablado. Estamos en presencia de una situación donde la incertidumbre es el rasgo permanente de lo que va pasando en Venezuela. Tú ves, por ejemplo, este cuadro en el cual estamos ahora. Es difícil imaginarnos que una situación como la que tiene que ver con la economía, la que tiene que ver con la vida cotidiana de los venezolanos, la que tiene que ver con una cosa tan elemental como es la disponibilidad del efectivo, del dinero. Tener para el pasaje, pues, para llegar a casa. Se ha convertido en una cosa terrible, donde tú cada vez te consigues cualquier cuento. La gente que sale y para el carro en el estacionamiento y cuando va a pagar no le alcanza el efectivo. Y cuando va al cajero a buscar el efectivo tampoco hay dinero en el cajero. Y entonces no puedes ni sacar el carro y el dinero que tienes tampoco te alcanza para utilizar un mecanismo de transporte. O si vas a buscar transporte, te vas a conseguir con que no hay transporte y lo único que te queda como alternativa es el metro con todas las implicaciones que tiene el uso del metro. Ahora, esa es una cotidianidad que se torna desagradable. Que molesta cada acción simple que podía ser, algo que simplemente no tenía que ni siquiera estar en nuestra mente, que debía ser así como manejar un carro sincrónico, que uno ni siquiera piensa que está metido en el croche. O sea, sí debía ser tener efectivo para pagar un pasaje, o sea, algo que no signifique nada. En Venezuela hasta eso que es algo tan simple, significa algo para los ciudadanos. Entre tanto, eso político que de alguna manera genera todo esto, es tan contradictorio porque quienes sean seguidores de la oposición, hay personas que no entienden cuál es la jugada de la oposición con todo lo que ha pasado, 4 meses de guarimba, la cantidad de muertos, después participar para las gobernaciones, ahora no participar un sector obviamente de la oposición, no por lo menos los partidos políticos de mayor maquinaria, no participar, pero sí vamos a participar después más adelante cuando las condiciones se den, pero las condiciones no van a cambiar porque el mismo gobierno es el que las tiene y porque las va a cambiar si a ellos les ha ido bien con esas condiciones. Tú sabes que todas esas interrogantes que tú planteas hay que agregarle una adicional que es imprescindible, que es que cada vez que ese contexto de problemas se coloca dentro del tema del debate, surge la pregunta, ¿por qué un gobierno tan malo como este, que quizás es el peor gobierno que hemos tenido a lo largo de toda la historia de Venezuela? Te pones a revisar todos los años de vida republicana o de dictadura o de lo que sea y no te vas a conseguir con que un gobierno haya generado, producto de su ineptitud, una situación como la que tenemos. Si lo mides por la inflación ahora, es algo brutal. No, por el te metes. Te metes por el tema de la medicina, la inseguridad, el tema de la inseguridad, el tema de los estudios, el tema de los muchachos recién nacidos, el problema de las vacunas, cualquier tema que tú agarres, hay una lista inmensa que yo la vi ayer de todo lo que es nuestro drama.
Ahora, ¿por qué un gobierno tan malo como este, que te insisto, es el peor que hemos tenido, se mantiene? Esa pregunta hay que darle una respuesta, porque no puede ser que se mantenga por lo malo que es, no debería. Tampoco que se mantiene por lo habilidoso que es, porque la gente se acostumbró a lo malo que es. No, tampoco por eso. Yo creo que hay una razón de fondo, que es que se mantiene producto de la inmensa cantidad de errores que ha cometido, o que hemos cometido, para no salirme del paquete, la oposición en términos políticos. Tú te pones a revisar la historia de este tiempo, del año los episodios abstencionistas de 1998, bueno, el abstencionismo, el Carmonazo, la Plaza Altamira, la huelga petrolera, la situación de, por ejemplo, cuando Capriles pierde con Maduro por 300.000 votos y Capriles inventa que la elección municipal siguiente hay que convertirla en un plebiscito de eso, entonces veníamos de perder por 300.000 votos y pasamos a perder por 1,5 millones las elecciones Pero municipales. entonces también ahí podemos agregar el miedo, porque durante todos esos episodios siempre se vio la estigmatización y la demonización de cualquiera dentro de la oposición que opinara diferente. Porque eso forma parte del entonces problema. El miedo también pero no por miedo, eso forma parte del problema también. Nosotros pareciera que nos hemos acostumbrado a un esquema cultural, por darle algún nombre, que lo impuso en una época Chávez. Chávez, en el momento de mayor confrontación, asumió la división del país como la clave para seguir gobernando. Y Chávez utilizó mecanismos verdaderamente duros en la confrontación, descalificando a sectores de la sociedad. O el que no está conmigo está en mi contra. Exacto. Bueno, esa misma filosofía la utilizó o la utiliza todavía un sector de la oposición. En su tiempo yo eso lo denominé chavismo de oposición, porque se trata de una política en la cual, si tú tienes una diferencia conmigo o yo una contigo, entonces no discutimos la diferencia, sino que yo agarro y te descalifico, o tú me descalificas a mí. Y entonces hacemos el uso de algo que durante mucho tiempo en Venezuela ha estado presente, que es la idea de que no se discute la proposición, no se discute lo que tú estás diciendo, sino que se mata el mensajero. ¿Y mato al mensajero cómo? Bueno, como se ha matado a lo largo de toda la historia de Venezuela. En Venezuela, cuando alguien cree que tú estás opinando de una forma que no le interesa, entonces no, eso es lo que pasa, que ese es un ladrón. No, ese es un homosexual. No, ese es una prostituta. Y entonces el uso de la descalificación, falta de tolerancia o de interpretación de los hechos, de discutir el planteamiento de fondo. Entonces eso en el campo opositor priva de manera permanente. Tú ves que cuando, por ejemplo, alguien dice, yo creo que es un error abstenerse, inmediatamente te brincan encima no sé cuántos sectores de las redes diciendo, lo menos que te dicen, que tú eres un aliado del gobierno. Pero ¿por qué entonces esos sectores que han cometido tantos errores y que ya es reiterativo, tienen tanta fuerza dentro de la oposición en Venezuela? ¿Por qué no asumen la fuerza a otros sectores que tengan más síntesis, más entendimiento de esta realidad y de alguna manera una solución o soluciones que pudiesen llevarnos a una mejor realidad en Venezuela? Yo diría que a lo largo de este periodo ha ocurrido de todo. Por ejemplo, cuando la oposición tomó el camino que le permitió llegar a la elección del 2015, que asumió el esquema electoral, obtuvo una victoria absolutamente contundente. Y lo estoy diciendo desde el campo del MAS, que nosotros, por ejemplo, no acompañamos esa proposición, porque decíamos, por cierto, con razón, que lo peor que le podía pasar al país era que surgiera allí un parlamento polarizado que no permitiera discutir los problemas del país, sino que se siguiera en el esquema. Bueno, dicho y hecho, nació un parlamento polarizado donde la oposición tenía mayoría, el gobierno se desentendió de ese parlamento, la oposición comenzó con una cadena de amenazas y al final, ¿en qué quedamos? En una cosa que no se sabe qué ocurrió. El Parlamento, la Asamblea Nacional en este momento no se sabe si existe o no existe. Freddy Guevara en estos días dijo que, bueno, parlamentario que no quisiera asistir, que no asistiera, diciéndolo el vicepresidente de ese organismo. Y el rol que ese organismo cumple no se sabe en estos momentos. Pero es que es una locura, porque fíjate, sí, o sea, te reconozco, pero no te reconozco. El hecho, por ejemplo, que ahorita la Asamblea Constituyente haya
instruido un juicio para allanar la inmunidad parlamentaria de este joven de Frei Guevara, eso implica el reconocimiento exprofeso por parte del gobierno de una asamblea nacional, porque si estás allanándole la inmunidad a alguien que tú no reconoces, entonces quiere decir que sí lo reconoce, y así estamos como en un juego extraño. En el dicho y el hecho hay mucho trecho, porque ese ejemplo que tú colocas, que es preciso, es igual al que se produjo después del 30 de julio, después que se decía que se iba a elegir un nuevo organismo electoral, y viene la convocatoria de las elecciones regionales, y en menos que brinque un gato, un sapo, aparecieron todos los partidos postulándose ante ese CNE que estaban desconociendo. Entonces, es un problema de conductas políticas que hace que de manera permanente la polarización te permite decir: yo no te reconozco, yo no asumo, tú no eres parte de esto, y se desconozcan las instituciones de forma permanente. Eso nos está llevando a este punto en donde la Asamblea Nacional está colocada de la manera que está colocada. Pero es que la Asamblea Constituyente, a pesar de todas las decisiones que vaya tomando, por la manera en que esa institución se viene manejando, cada día también va a ir perdiendo ascendiente, va a ir perdiendo escenarios, va a ir perdiendo posibilidades de resolver las cosas. Por supuesto, estamos frente a un plan que es una respuesta brutal, salvaje, que el gobierno le está dando a quienes durante 4 meses intentaron utilizar un mecanismo para desalojarlo del poder. Pero que tampoco... Y no tuvieron éxito. Pero es lo que está ocurriendo entonces. Te hacen una elección de gobernadores de la manera que le hicieron, con todas las medidas que tomaron, te convocan a esta elección municipal de forma extemporánea, te la hacen dentro del contexto también de violaciones de procesos y de procedimientos que todavía no han culminado, te señalan, hay quienes dicen que la elección presidencial la van a anticipar, la van a hacer en febrero, en marzo, en abril. Todo eso forma parte de un diseño. Dadas las circunstancias, bueno, para el gobierno que lo hagan, obvio. Por supuesto, forma parte de un diseño que está apoyado en los errores cometidos por la oposición y que entonces le permite al gobierno empoderarse de la manera que lo está haciendo y asumiendo decisiones de la manera que están asumiendo. Tú dices una cosa concreta: ¿cómo hacemos para que esa dirección opositora pueda ser sustituida por una que tenga otra visión? No es un problema sustituirla, porque no es un problema que yo diga vamos a quitar fulano para poner a Mengano. No. Tú ves, por ejemplo, la experiencia de otros casos similares. La oposición chilena tuvo 18 años poniendo la torta contra Pinochet. Y cuando decidieron rectificar no fue que buscaron a otros, fueron los mismos, pero rectificaron, asumieron que era necesario corregir errores y dotarse de una estrategia. Ahora, nosotros en este momento estamos a días de vivir un proceso electoral que, le guste o no le guste a la oposición, de alguna manera va a dar un resultado y va a medir, se va a plebiscitar como ha pasado todos estos días. Tú lo acabas de señalar, con la probabilidad de que el gobierno lance la elección presidencial basada en esa fuerza que inclusive el mismo presidente Maduro decía ayer o esta mañana, han retomado el poder, han retomado la fuerza política. Ahora, en el caso del MAS, creo que en el tarjetón de estas municipales le tocó el mismo lugar que tenía la MUT. ¿En qué contexto se va a ubicar esta organización política que tú diriges en un momento político tan difícil, con relación no al gobierno, con relación a la oposición? La respuesta a nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Felipe Mujica continúa aquí con nosotros, secretario general del MAS. Con él estamos conversando, acerca de la realidad política que vive nuestro país, en una conversación que quedó pendiente acerca de, casualmente, que la tarjeta del MAS, de acuerdo a la información que trascendió hace pocas horas, le toca el lugar en el lugar que tenía la MUT, en el tarjetón electoral para este próximo proceso. Y eso pues generó la pregunta hacia Felipe Mujica en relación a qué posición va a jugar en este momento esta organización política con respecto a lo que significa la oposición, decíamos no del gobierno, sino dentro del sector opositor, tomando en consideración
todas estas circunstancias que hemos analizado el día de hoy. Te voy a hacer una corrección sobre la primera parte que señalaste cuando hablabas de la oposición. Yo creo que hay que decirlo de manera exacta. Hay una parte de la oposición que tomó la decisión de no participar. Y hay otra parte de la oposición venezolana que, al igual que en otros momentos cuando se ha planteado el abstencionismo, hemos sido coherentes y hemos dicho que es necesario participar. Y esto parte de una suerte de, digamos, puede ser de filosofía. Yo tengo un amigo que, hablando de este tema, me dijo: Felipe, si uno va a diseñar una estrategia, uno tiene que colocarse, en primer lugar, en identificar dónde están tus fortalezas. Si tú eres un militar, tú llegas y diseñas. Bueno, tengo tantos tanques, tengo tantos aviones, tengo tantos soldados, tengo tantas bombas, entonces diseño una estrategia sobre la base de eso. Pero tú no eres un militar, tú eres un político, o eres un demócrata, o eres un ciudadano que está en ejercicio de la democracia. Su diseño tiene que ser distinto, tiene que ser en ese campo. Porque si tú permites que te lleven al campo del adversario, ahí no tienes nada que buscar. Tú tienes que tener una estrategia que permita ser coherente. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse a quienes proponen la abstención como mecanismo es: ok, ¿en qué campo vas a pelear? Vamos a suponer que tú tienes razón, yo me abstengo. ¿Y qué hago el día siguiente? Amanezco viendo la luna, viendo el sol, viendo las nubes, viendo los pájaros. ¿Qué hago el día siguiente? Porque evidentemente, si tú me estás diciendo a mí que yo me abstenga, eso tiene que tener un correlato, tiene que tener una estrategia que me diga: yo absteniendo me voy a hacer tales o cuales cosas, porque tú no me puedes decir a mí: me voy a abstener para denunciar el sistema electoral venezolano, cuando vienes de participar en todos los procesos electorales anteriores, y cuando estás diciendo ya... Y cuando ganas, asumes, pues. Bueno, has ganado y has perdido y lo has asumido, y cuando no estás diciendo seguro ya que vas a participar en el proceso presidencial si se producen tales o cuales cambios. Ahora, todo el mundo sabe que eso no es así. Quienes decidieron no ir por una razón absolutamente subalterna, que es la de no contarse, porque lo que tienen entre ceja y ceja es el problema de la candidatura presidencial. ¿Y qué pasa con esos líderes locales? Por eso te digo que no les importa nada de eso, sino que lo que tienen entre ceja y ceja es la candidatura presidencial. Entonces resulta que el problema de la gente, los problemas de quién dirige el municipio, los problemas de hacia dónde se orienta las políticas que adelante las alcaldías, entonces eso no importa. Y entonces resulta que tú te consigues con ciudadanos venezolanos que acaban de ser candidatos a gobernadores, y en ese momento sí valía la pena participar. Y ahora viene el proceso electoral, y como tú no eres candidato, entonces no vale la pena Ahora, estas participar. fueron decisiones de cúpulas, pero casi ninguno de los líderes locales salió a decir: no estamos de acuerdo. No es cierto. Ve, por ejemplo, que tú te consigues aquí en el alcalde de Los Alias, que rompió con la política de Primera Justicia y decidió ser candidato. El alcalde de Chacao, el encargado, también decidió ser candidato siendo militante de Primera Justicia. Tú ves una cantidad impresionante de militantes. ¿Y crees que esa maquinaria soterradamente van a trabajar para ellos? No lo sabemos, pero militantes y dirigentes de Acción Democrática en Anzoátegui, en Táchira, en Nueva Esparta, donde tienen los gobernadores que también son candidatos a alcalde. Entonces, la decisión, cuando tú te metes en el detalle, dices: entonces bueno, ahí perdieron liderazgo los ¿cómo líderes es de los esto que partidos? tú me dices a mí que te abstengas, y entonces resulta que tus principales dirigentes o tus alcaldes deciden participar? Es evidente que hay una contradicción. Y la contradicción... ¿Esa contradicción llega al punto de ser moral también? Bueno, yo no creo que sea ética, yo creo que es una contradicción entre quienes entienden que hay una responsabilidad con los ciudadanos, que hay una responsabilidad que ellos no pueden eludir, y quienes creen que el problema simplemente es dirimir un problema de un liderazgo nacional sobre si yo voy a hacer o no voy a hacer. Pero hoy entonces esto presidencial. gesta una oportunidad para estos partidos que venían siendo relativamente minoritarios, algunos, otros de gran trayectoria, como el MAS, por ejemplo. Eso puede partidos ser, de cuadro y no de masa, por ejemplo. Eso puede ser cierto, pero no creo que es el problema principal. Yo creo que el problema principal en este momento es transmitirle al país la necesidad de no abandonar los espacios, de no rendirse, de asumir la tarea de defender las alcaldías, de impedir, por ejemplo, aquí en los Altos Mirandinos, que las alcaldías que se tienen se vayan a perder como producto de la abstención, igual allá en el resto del estado, en donde está Baruta, donde está Latillo, donde está Chacao, que también son alcaldías controladas por sectores democráticos. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se mantenga? Y eso es una estrategia que es lo fundamental, porque lo demás
Si la gente va a terminar votando con la tarjeta del MAS, que por cierto, el MAS le corresponde ese lugar. Porque, ¿ustedes metieron candidatos en todos los municipios? Sí, nosotros tenemos postulados 320 candidatos. No sabemos si finalmente llegamos a los 335 porque había problemas si estaban admitidos o no estaban admitidos. No son candidatos del MAS, son candidatos de distintas organizaciones políticas, son candidatos independientes. Nosotros estamos respaldando. Y candidatos que no le pararon a sus líderes políticos originales. Estamos respaldando candidatos de Primera Justicia. Estamos respaldando gente de Voluntad Popular. Por lo menos que fueron adecos de Primera Justicia y de Voluntad Popular. No sé si hoy también siguen siendo, pero fueron. Estamos respaldando candidatos de COPEI, de Avanzada Progresista, de Un Nuevo Tiempo. Estamos respaldando la candidatura de Manuel Rosales a la gobernación del Zulia. Y estamos respaldando independientes. Y por supuesto, dentro de ese grupo de 300 y tantos, hay también militantes del MAS. Pero lo que estamos transmitiendo es la idea de la pluralidad, la idea de que podemos caber todos, la idea de que hay que transmitirle al país la decisión de dar un ejemplo de cómo tratar de conducir eso, sin que al día siguiente de la elección tengas que lamentarte que porque no participaste, entonces ocurrió lo mismo del 2005. Y ocurrió lo mismo en la constituyente. No, y el 2005 sobre todo, porque la constituyente ni siquiera hubo la decisión de ir, pero en el 2005 me abstengo. ¿Y por qué me abstengo del 2005? No, porque seguro que el gobierno no va a poder gobernar con esa asamblea solo. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Esos 4 años de esa asamblea fue la gran oportunidad del gobierno. Y ese día siguiente, rapidito, porque ya tenemos que finalizar, lo que pasa es que se nos queda corto el programa a nosotros, pero ese día siguiente, después de las elecciones, ¿cómo ves tú a la oposición? A esos líderes que mandaron a abstenerse, ¿cómo ves tú ese liderazgo vías a una posible campaña presidencial? Bueno, ojalá tengan capacidad de ser autocríticos, ojalá tengan capacidad de revisarse, ojalá tengan capacidad de decirle al país, señores, nos equivocamos, ahora vamos a entendernos de otra forma, vamos a ver cómo establecemos mecanismos para que haya una estrategia común, porque en verdad el problema de fondo de toda... Y el pueblo decodifica ese mensaje con tanto problema económico, hambre, no sé qué, para que estos se estén equivocando cada vez que les dé la gana. Bueno, no es fácil. Yo me imagino que cualquiera que vea eso que comenzamos diciendo al inicio del programa, cuando señalamos la pregunta de por qué el gobierno se mantiene siendo tan malo y señalamos que se mantiene gracias a la cantidad de errores que ha cometido la oposición, bueno, me imagino que la gente también se preguntará eso. Pero aún así, si esa oposición logra tener capacidad autocrítica, capacidad de reconocer que se hicieron cosas equivocadas, pero que está dispuesto a actuar de otra manera, los espacios para el liderazgo siguen allí. El problema del liderazgo no se resuelve porque yo agarre un muchacho de 15 años, o de 20, o 25, 30, para que sustituya a uno de 70. Eso no se resuelve así. Nunca en la historia de la humanidad eso se ha resuelto así. Los primeros liderazgos se resuelven sobre la base de los resultados y del tipo de circunstancias. Por ejemplo, Mandela no era ningún muchachito cuando asumió la manera en que asumió el proceso en Sudáfrica. Y así tú puedes conseguir cualquier cantidad de ejemplos similares. Entonces el problema no es de edad, el problema es de responsabilidad política, el problema es de asumir que tú tienes una responsabilidad y esa responsabilidad implica tener una estrategia si tú quieres ser parte del núcleo dirigente. Felipe, encantadísima de conversar contigo, como siempre, un verdadero placer. Siempre seguiremos hablando. Así es, muchísimas gracias a Felipe Mujica, secretario general del MAS, quien estuvo hoy conversando con nosotros. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Lopeza, nos despedimos, deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.